Bueno, bienvenida Mariela, que estamos con justamente Mariela García. Ella es la CEO de Ferreiros Corp, que es De una empresa Ferricor. muy importante en Perú, empresa muy grande. Y bueno, estoy feliz de tenerte acá, Mariela. Mariela, yo comparto algunos directorios con Mariela, así que la conozco, y va a ser un placer tenerte en esta entrevista. Bienvenida, Mariela. Gracias, David. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con tu Gracias. audiencia. ¿Ah? Tienes una Gracias. audiencia muy importante. Siempre tú dando buenos mensajes, buenos temas que siempre abordas. Así que un privilegio y muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariela. Bueno, primero, para que la audiencia un poco te conozca, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos dónde estudiaste, un poco tu carrera profesional hasta llegar a ser la CEO de Ferreiros, ¿no? Sí, bueno, soy peruana y estudié en un colegio de mujeres, en un colegio católico de mujeres, y luego estudié en la Universidad del Pacífico. Soy economista de la Universidad del Pacífico, ¿no? Y la verdad que en una época de chica pensaba estudiar quizás ingeniería, me gustan los números, mi padre era ingeniero, pero no soy muy buena dibujando, entonces ya de repente no me va tan bien, y en cuarto de media en el curso de economía del colegio descubrí la economía y la verdad que dije esto es lo mío, porque tiene mucho de componente social, que también es algo que a mí me caracteriza, ¿no? Estar viendo siempre cómo resuelvo temas para las personas. Entonces, nada, me encantó la economía, estudié en la Universidad del Pacífico, como decía. En esa época la Universidad del Pacífico la carrera de economía de la Pacífico era muy orientada a la macroeconomía, ¿no? Justo cuando yo terminé el último año se abrieron tres vertientes, una vinculada a la micro, otra a la macro, que era lo tradicional, y otra a las finanzas, pero en mi época era muy orientada a la macroeconomía, así que y en esa época también yo terminé, mi carrera fue del 82 al 86, ya se hablaba del desarrollo regional, y a mí me interesaba mucho el desarrollo regional. Quise salir a hacer una maestría, pero por diferentes razones no lo hice en ese momento, y entré a trabajar a Ferreiros, pensando, entro un tiempo, y al año me voy a hacer mi maestría, y bueno, me fui quedando, y la verdad que cuando entré a Ferreiros dije, pero si esto es desarrollo regional, ¿no? Y es una de las razones por las que me he quedado 34 años, porque el quehacer de la compañía y la manera en que la compañía operaba, que estaba en todo el país, y que gracias a las actividades que hacen nuestros clientes, pero con nuestro acompañamiento permanente, hacemos desarrollo. Entonces me enamoré de lo que hacemos, y encontré pues una correspondencia perfecta con lo que a mí en esa época me interesaba, ¿no? Así que me fui demorando en salir a hacer la maestría, finalmente no viajé a hacerla, la hice acá en Perú con una alianza con universidades del exterior, y me quedé 34 años. Gran parte de mi carrera, hasta el año 2005, o sea, del año 88 que entré a Ferreiros al 2005, 17 años, estuve en el área de finanzas. Yo entré como analista del área financiera y fui haciendo una carrera hasta que llegué a ser la gerente financiera de la compañía, y la verdad que era un poco, como había hecho toda mi carrera en el área de finanzas, digamos que mi meta era ser gerente de finanzas. No pensaba en esa época que iba a ser la gerente general de la empresa, porque es una empresa donde las áreas comerciales y operativas tenían mucho peso, una empresa de ingenieros, yo no soy ingeniera, pero bueno, se dio la oportunidad de entrar en un plan de sucesión para ser gerente general. Así que en el 2008 tomé la gerencia general de Ferreiros, pero la empresa ha crecido mucho en el tiempo, somos varias empresas, ya no solo Ferreiros en el grupo, entonces se formó la corporación Ferreicor. Así que por algunos años fui gerente general de Ferreiros con esta matriz Ferreicor, y ya desde el año 16 soy gerente de la corporación y directora de todas sus compañías, ¿no? Wow. Así que lo que debió ser una experiencia de un año terminó siendo una vida de 34 años. Y bueno, aparte de mi experiencia en Ferrey Corp,
de mi vida en Ferrecor. La verdad que hoy día también soy parte de una serie de organizaciones, ¿no? Además de los directorios de una empresa privada que compartimos, también estoy en los directorios de una serie de asociaciones empresariales, porque bueno, la empresa es un referente en el Perú en una serie de temas, siempre nos hemos tomado muy en serio el ser un ciudadano corporativo que aporta al país, entonces estoy también en varias organizaciones empresariales en el directorio. Magnífico, magnífico. Qué carrera tan extraordinaria. Gracias, Mariela. Mariela, déjame, o sea, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, no hay muchos CEOs que son mujeres. De hecho, cada vez hay más, pero si tú te pones a ver la proporción de CEOs mujeres a CEOs hombres, hay mucho más CEOs hombres. ¿Qué tan difícil es ser CEO y ser mujer en el Perú? En base a tu Mira, experiencia. sí, mira, bueno, cuando yo recién entré al mundo profesional no tenía esta preocupación de ser mujer, venía de un colegio de puras mujeres donde muchas de las generaciones anteriores a mí eran ya profesionales, o sea que no me hacía bulla ser profesional mujer. Cuando entré a la universidad, menos, en mi promoción y en mi era, ¿no? Mis promociones antes que yo, después que yo, cercanas, muchas mujeres, entonces para mí no era un issue esto de que mujer profesional, ¿no? Ya cuando entro al mundo laboral y además a una empresa de maquinaria, con mucha presencia de hombres, ¿no? Y ahí ya comienzo a ver los retos para una mujer en el mundo empresarial. Muchos procesos, hasta cuestiones pues físicas, ¿no? O de condiciones físicas de trabajo, están pensadas para hombres, los horarios, ¿no? También, y, bueno, también creo que en una sociedad que además malentendió por muchos años que los roles eran tan los de mujer y los de hombres. Hoy día los roles son más, tanto papá o mamá tienen los mismos roles, ¿no? Entonces ese fue, te diría, mi primer reto, ¿no? El balance de vida en una sociedad donde la mamá y la mujer tienen todos los roles del hogar. Felizmente con mi esposo compartimos el valor de que los dos nos desarrollemos y que también en las conversaciones nuestras de nuestro desarrollo integral como personas era enriquecedor que los dos nos desarrollemos profesionalmente y por lo tanto las labores del hogar también fueron compartidas, ¿no? Claro, donde cada uno hacía mejor las cosas. Él nunca cocinó, no le gusta la cocina, entonces no le voy a pedir lo que no le gusta, pero nos organizamos muy bien. Pero te diría que ese fue el primer reto. Cuando yo entré a trabajar en el año 88, pues no se hablaba de equidad de género, ni se hablaba mucho de estas flex hours para que las mujeres, ¿no? Tuve yo la suerte que en Ferreiros sí se vivía el concepto del balance de vida para todos, no solamente para mujeres, sino para hombres también, ¿no? Y teníamos un régimen horario que me permitía a mí desarrollar otros aspectos de mi vida y que no, otra vez insisto, no debe ser solamente para la mujer, también para los hombres si quieren hacer deporte, cultivar un hobby, cualquier talento, ¿no es cierto? Entonces, esa fue una gran cosa para mí, poder estar en una empresa que las horas de trabajo eran razonables y uno podía ser algo más que solo un trabajador. Y después ya comencé a enfrentar otros retos también, ¿no? Cuando ya estaba pues como tesorera o gerente de finanzas y hay que ir a las reuniones con los bancos, yo probablemente era la única mujer en las reuniones, o los primeros cócteles que iba, era la única o de las muy pocas mujeres, ¿no? Entonces, no sentirte temerosa ni amilanarte porque es la única mujer. Felizmente yo siempre he sido outgoing, a pesar de que de chica era tímida, pero fui presidenta de mi promoción en el colegio, entonces creo que eso me desarrolló algunos skills de atreverme y de abrir la boca y hablar, ¿no? Entonces, lo que quizás para otras personalidades hubiera sido mucho más un stopper, ¿no? Para mí no lo fue tanto, pero sí es verdad que yo era muchas veces la única mujer. Por muchos años fui la única mujer en el comité de gerencia, ¿no? Y esos son definitivamente retos porque generan una manera en que se dan las conversaciones, en que se da la toma de decisión, en que se dan los procesos, ¿no? Y bueno, ya como gerente general,
que fui en el año 2008, ya habíamos comenzado nosotros a recorrer mucho más este tema, ¿no? Hoy día tenemos procesos, y digo, tenemos no solo en Ferreiros o Ferreycorp, sino digo en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, hoy día somos más, hoy día se habla también de la presencia necesaria, tan necesaria de la mujer, no solamente como CEO, sino como director, en el directorio también, para vivir realmente esta diversidad que tanto propugnamos. Es una diversidad de estilos, de toma de decisiones, una diversidad de pensamientos, una diversidad de ópticas, ¿no? Entonces, de hecho, tener mayor participación de la mujer creo que aporta mucho valor. Entonces, es difícil, es quizás retador estar un poco sola al inicio, ¿no? Y es difícil en la medida que la cultura de la organización, las personas con las que compartes en la empresa, no comparten el valor. Y otra vez, a pesar de que no se hablaba con las etiquetas que se habla hoy día, en la empresa siempre encontré yo una cultura de mucho respeto al otro, ¿no? Viniera de donde viniera y con las ideas y estilos con los que viniera. Entonces esa cultura de apertura, de horizontalidad, a pesar de que se puede pensar que si en una empresa 100 años o hace 40 años había muchas jerarquías, siempre ha sido un trato, a pesar de las estructuras, muy horizontal, ¿no? Entonces tuve yo el privilegio de entrar a una empresa que respetaba a la mujer, y que el trato era horizontal y muy friendly, ¿no? Muy amistoso. Pero sí, Y si yo te en el preguntara, entorno no era eso un lugar común. En el entorno, menos del mundo de maquinaria, en nuestros clientes, pocas mujeres, en el mundo de distribuidores Caterpillar, pocas mujeres, y ya es en los últimos años que hay programas y objetivos más enfocados y más claros en lo que se pretende lograr, que ya hemos visto un cambio. Así que y ya no si yo estoy te, sola. justamente si yo te preguntara, hay muchas mujeres que me escuchan. Si tuvieras que darle un consejo a una persona a una mujer que quiere crecer en la jerarquía empresarial, ¿qué consejo le darías tú? O sea, desde tu experiencia, que es brutal, ¿no? Una persona que ha logrado realmente, yo diría que posiblemente unos niveles más altos en el desarrollo, digamos, corporativo, ¿no? ¿Un consejo le darías a una mujer que está empezando su carrera? ¿Algún consejo específico para la mujer? De hecho, también te puedo pedir el consejo para cualquier persona que quiera ser Sí, líder, pero para la claro. mujer. Sí, o sea, yo diría que se la crea, ¿no? Que no exacerbe los posibles frenos que todavía quedan o barreras que todavía quedan, que no las exacerbe en su cerebro o en su intención o en sus ganas, sino que por el contrario, trabaje como cualquier profesional, muestre sus logros, que no se sienta tímida si está en una reunión y es la única mujer y que hable, ¿no? Tenemos un programa de mentoring y hace unos días una persona de una empresa fuera de nosotros me pidió tener reuniones de mentoring y me decía que una de sus áreas de debilidad es el atreverte a hablar. Porque claro, cada vez que tú das tu opinión, hasta con amigos, ¿no? Corres un riesgo. Entonces a veces es mejor quedarse callado para no correr riesgos. Yo nunca he sido así, cuando era joven, ya no soy tan joven, decía, si algún día me votan de esta empresa es porque siempre doy mi opinión, ¿no? Y yo era tesorera, era gerente de finanzas, pero me sentaba en el comité de gerencia cuando comencé a ir y hablaban de máquinas y yo daba mi opinión. No, no soy ingeniera, pero tengo sentido común y puedo hacer una pregunta que ayude a llevar el análisis por una ruta donde encontremos una solución. Entonces, no tener miedo, atreverse, claro, tienes que medir bien los riesgos que estás corriendo, ¿no? A veces te tiras a la piscina con menos agua, otras veces con un poco más de agua, pero atreverse a aportar y a no ponernos más bien en el lado defensivo o de aminorarnos por este temor a las barreras que creemos que están y a veces ni siquiera son tan grandes, ¿no? Y nosotros quizás las magnificamos. Entonces, atreverse, ponerse visible, y no asumir de pleno que nos Mm. van a
que no nos van a dar más espacio, menos el mismo espacio por ser mujer, sino abrirnos nuestro espacio nosotros mismos, ¿no? Y a la vez creo que hay que ser muy vocales en esta agenda de equidad y visibilizarlo en las empresas donde veamos que todavía no se está recorriendo de la manera debida. Magnífico, magnífico. Mariela, la gente que te ve y ve tu carrera y ve dónde estás, pues uno no tiende a creer que la gente que es exitosa nunca se ha equivocado, nunca ha fracasado. Es como que uno tiende a asumir eso, pero en realidad yo escribí un libro sobre el éxito y la verdad es que la mayoría de personas fracasan su camino al éxito. Entonces, me encantaría que si pudieras contarnos alguna vez que, que tuviste un fracaso, que tuviste una equivocación, un fracaso, algo que no salió como tú querías y sobre todo cómo te impactó y qué aprendiste de él. Y mira, más que hablar de algún fracaso o alguna desilusión específica, ¿no? Yo te diría un poco cuáles son esas características que creo que me han permitido hacer una buena carrera, ¿no? O sea, bueno, desde chica yo he vivido en un entorno de que hay que esforzarse. En mi familia nunca nos han hecho las cosas fáciles, ¿no? Había que esforzarse en los estudios, éramos 5 hermanas, así que tampoco es que los recursos eran tan fáciles, ¿no? Yo recuerdo cuando entré a la universidad, si bien mis padres me costearon la carrera, pero bueno, todo el resto de mis gastos yo me los procuraba y di clases durante toda la carrera universitaria y tenía que recorrer toda la ciudad yendo a las casas de mis alumnos, ¿no? Entonces mis compañeros de universidad de repente de clases se iban a su casa a estudiar y yo me iba a dar clases y recién llegaba a mi casa a las 9 de la noche, después enseñé también en una academia preuniversitaria, entonces yo te diría el esfuerzo, constantemente el esfuerzo, las cosas, el éxito o la felicidad o lo que quiera que uno quiere lograr, supone mucho esfuerzo y dedicación, ¿no? Eso te diría lo primero, y de ahí cuando entré a la empresa lo mismo, o sea, las cosas no eran nunca fáciles, somos una empresa que siempre trabajamos por lograr grandes cosas y nos exigimos, ¿no? Entonces, esa es una primera, o sea, ¿qué me ha marcado o qué cosa me ha permitido hacer una buena carrera? Es esta alta exigencia que nos pone el entorno, pues la universidad también era muy exigente, los economistas cuando entras a la Pacífico te decían, prepárate a cambiarte anteojos muy, muy gordos porque te van a exigir mucho y vas a leer mucho. El tercer año de economía era difícil, casi no dormíamos. Entonces, esta exigencia y esta autoexigencia y esta apuesta del máximo esfuerzo para poder lograr los resultados, ¿no? Y luego, sí, pues no fue fácil, o sea, cuando yo entré a la compañía, habían gerentes de muchos años ya, y yo siempre los recuerdo, digo, los tótems de esa época, ¿no? Entonces había unos líderes que tenían una presencia, un recorrido, y que se quedaban mucho tiempo, porque además somos una cultura empresarial que alberga a la gente y nos quedamos para toda la vida. Entonces, estas pretensiones de las nuevas generaciones de hacer carreras muy rápidas no existían en nuestra época, ¿no? Y había que convivir con estos señores que tenían años y una sapiencia y una experiencia y que no nos iban a permitir quizás hacer carreras tan rápidas. No eran organizaciones tan grandes y largas y ágiles y ¿no? Todo lo que hoy día pues ha cambiado. Entonces, otra gran cosa que yo he vivido y que quizás pues otras personas se puedan frustrar o las generaciones actuales se puedan frustrar es de hacer carreras largas, ¿no? Yo tuve 10 años como tesorera y hoy día me imagino que pocas personas que se quieren quedar 10 años en el mismo puesto, ¿no? Claro. Y sin embargo yo miraba mis 10 años y para mí era como que ya había cambiado 5 veces el puesto de tesorería. O sea, la tesorería que yo encontré en el año 88, gobierno de Alan García, restricción a las importaciones, ¿no? Teníamos que hacer malabares para conseguir los dólares, las licencias de importación. Me acuerdo que quise comprar un manual de tesorería que costaba $200, tuve que ir yo misma al banco, al centro de Lima, para que nos den la aprobación
de $200 para importar un manual, ¿no? A los pocos años cambió la apertura, comenzamos a hacer, a volvernos a reinsertar al mercado internacional, entonces aprender lo que son créditos del exterior, créditos del Exim Bank. A los 2 años nos metimos a emitir bonos corporativos en el mercado local. Entonces, si bien era el mismo título, ¿no? Gerente de tesorería, eran 5 posiciones distintas que yo había tenido: la tesorería de un mercado de recesión a las importaciones, la tesorería que se abre al mundo, la tesorería que se abre al mercado de capitales y tiene que entender toda esta normativa de la CONACEF para poder hacer tus prospectos, etcétera, ¿no? Y así te podría seguir enumerando. Entonces, más que fracaso, yo te diría características, ¿no? Un gran esfuerzo, dedicación, y luego el aprendizaje continuo, a pesar de que el título pueda ser el mismo, y estar constantemente creciendo y desarrollándote. Ok, y de acuerdo, pero, a ver, la idea de este programa es conocer al ser humano detrás del SEO, es conocer a esa persona vulnerable, que atrás de un SEO, o sea, hay toda una imagen y la persona que, no sé, tiene una imagen digamos, que no puede, que es capaz y todo, pero siempre hay un ser humano y los seres humanos somos vulnerables. Entonces, si yo te preguntara a ti, y me imagino que eres una persona tremendamente trabajada por todo el trabajo que tienes y a dónde has llegado, pero si te preguntara a ti, ¿qué áreas de mejora tienes tú como persona? O sea, si tú tuvieras que pensarte a ti como una persona que está en proceso de mejora, ¿qué te gustaría hacer mejor de lo que eres ahora? Sí, mira, y a mí me encantan estos programas de mentoring que hace un momento comentaba, porque en realidad cuando haces mentoring es de ida y vuelta. Y muchas veces los retos o las debilidades que te plantea el mentí coinciden con tus propios demonios o dudas o temores, ¿no? Y me ha pasado, mira, ya he tenido 4 mentís desde que lanzamos el programa, y de las 4 experiencias, de todas, en mis propios consejos a ellas, yo me he estado dando consejos a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, si escogiéramos alguno, quizás, o sea, las personas todo el tiempo tenemos que seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Somos productos en formación permanentemente, y además puede ser que algo que en el pasado dominamos, pase el tiempo y lo dejamos de dominar, o cosas que dominamos que eran buenas para un momento de nuestra vida o de la vida de nuestra empresa, dejan de serlo y ahora hay que conseguir nuevas capacidades, ¿no? Si yo tuviera que escoger alguna, yo te digo, soy una persona muy enfocada en la tarea y en el logro de resultados, a pesar que también tengo, creo, muchas habilidades sociales y me gusta mucho estar con la gente, pero soy enfocada en la tarea. Entonces, cuando yo entro a las reuniones con el equipo, los diferentes equipos, como que siempre me salta esto de cómo los ayudo a mejorar este producto que me han traído. O sea, me salta la tarea, ¿no? Y me tengo que controlar y fijarme más y aportar más en el cómo, en la persona que hace la tarea, ¿no? El otro día vi a alguien que puso en uno de sus mensajes de fin de año una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía que cada persona cuando esté contigo, que se vaya mejor y más feliz, ¿no? Que haya crecido y sea más feliz. Y la verdad que me dejó resonando mucho, porque tiene que ver con esta área de mejora. Probablemente se van mejores porque les di un datito, un aporte para la tarea, pero ¿cómo hacemos que también se vayan más felices? Porque en la interacción los ayudaste como personas, ¿no? Entonces yo siempre digo de broma, creo que he hecho muchos rompecabezas en mi vida, me encanta hacer rompecabezas, y como que siempre estoy viendo dónde va esta pieza, ¿no? La pieza faltante, ¿dónde va? Y mi área de mejora es no solamente preocuparme del qué, sino del cómo y de la persona, cómo ayudo a la persona, a ella misma encontrar la pieza, a ella misma lograr el resultado, y no sentirse necesariamente que yo llevé la respuesta, porque puede entenderse como que entonces yo sé más,
y como que te pones por encima, ¿no? Entonces ese es un tema que tengo que seguir trabajando, trabajar más en la persona y que después de las reuniones, y después de las interacciones, todas sientan que crecieron por esa interacción, no necesariamente que crecieron porque les traje la solución del problema. Pero qué lindo lo que me dices. Primero, gracias por mostrarte vulnerable, porque mostrar abiertamente lo que uno tiene que mejorar requiere coraje. Y gracias por eso. Y qué lindo lo que traes, porque este es un problema, esta área de mejora es un área de mejora muy compleja y muy difícil en términos generales para todos los gerentes en los que yo he tenido oportunidad de ayudar en las empresas. Es un área constantemente, es un desafío. Y solamente para traer un temita a las personas que nos están oyendo, es un desafío porque normalmente nosotros, sobre todo cuando eres gerente general de una corporación como tú, tienes muy objetivos muy concretos que lograr. Entonces, es como que de alguna manera los objetivos, uno se centra en los objetivos y se genera lo que se llama ceguera de atención, tiene un nombre. Cuando tú concentras tu atención en algo, el resto pierde la atención. Entonces, es como que, es por eso que cuando vamos al cine, vemos una película, no nos damos cuenta de los errores de producción, porque estás tan metida en la trama de la película que tu atención no se va a ver errores de producción. Lo mismo pasa cuando eres un gerente y tienes resultados que conseguir. Esa orientación a la tarea deja de lado a las personas. Es un fenómeno que se llama ceguera de atención. Y es un desafío para los líderes, sin lugar a duda. Y lo otro que mencionaste, también súper importante, es cómo lograr que la persona que te trae el problema genere su propia solución. Y ahí lo que estás diciendo es cómo fomentar la autonomía en las personas. Y la autonomía es un tremendo motivador del ser humano. Si tú ayudas a que tu gente sea la que se generen sus propias respuestas, haces que la persona se motive mucho y también sienta que crezca mucho. Sin embargo, es difícil, ¿no? Porque uno ya tiene tanta experiencia y tiene las respuestas en la cabeza, entonces uno tiene que luchar contra su propio instinto, ¿no? Entonces, ambos temas que has traído son temas que de hecho es un desafío que tú tienes, pero la mayoría de CEOs tienen estos desafíos, la mayoría de gerentes en general tienen estos desafíos. Y creo que esa cita que leíste, maravillosa, tiene mucha sabiduría, porque al final de cuentas, el día que ya no estemos acá, ¿no es cierto? Ya no estemos acá, lo que va a importar es cuánta huella dejaste, cuánto ayudaste, cuánto serviste, ¿no? No cuántas metas lograste, sino cuánto serviste, ¿no? Entonces, qué lindo que traigas este tema, es un tema que es súper importante y ¿alguna estrategia que estás haciendo para tratar de Mira, mejorar eso? estaba pensando que había olvidado de comentar, ¿no? A lo largo de nuestra vida, tanto personal como profesional, hemos pasado seguramente varias, o sea, no solamente yo, sino los que nos van a ver, ¿no? Hemos pasado muchos programas de desarrollo de las personas, ¿no? En la empresa tenemos un programa y hacemos la evaluación 360 y el feedback, y ahí están las áreas de mejora. Y una de las cosas que también yo siempre me he enfrentado, bueno, cómo llevar a la ejecución, o sea, ya encontraste, ya tienes tu diagnóstico, ya sabes lo que tienes que hacer, pero luego cómo lograr el cambio, porque el ser humano se pone en piloto automático, ¿no? Y tú quieres lograr un cambio, tienes que estar muy consciente y muy claro que lo quieres lograr. Entonces yo creo que cualquier cambio, cualquier área de mejora que uno tenga, creo que uno tiene que escribirse una ficha, ¿no? Y antes de entrar a todas las reuniones, de repente leerla. Yo no la tengo escrita, pero como sea, con cualquier fórmula o en la agenda, ¿no? Creo que si tu área de mejora es
cuando vas a redactar algo, bueno, entonces pon en tu agenda, antes de redactar nada, piensa en cuál es tu área de mejora y enfócate. Si mi área de mejora es cuando estoy en la interacción con las personas y tengo que portarme de tal o cual manera, tendría que tener escrito antes de cada reunión, acuérdate de esa área de mejora. Yo creo que la única manera de poder realmente ejercitarla, es como tú quieres correr la maratón, pues tienes que ponerte todos los días a practicar 1 hora. Entonces creo que la única manera es poner en nuestra agenda algunos recordatorios para en los momentos en los que se da la situación que tenemos que mejorar, nos acordemos que tenemos un plan, porque si no entramos al piloto automático. Magnífico. Yo quiero solamente contarte algo parecido a lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que a mí me sirve mucho. Yo escribí un libro donde tuve que investigar mucho lo que se llama el Near Death Experience, las experiencias cercanas a la muerte. No sé si has escuchado alguna vez qué significa eso. Es cuando Yo no he leído. alguien cuando está en el quirófano muere por Sí. 4 minutos y después regresa. Sí. Bueno, hay mucha investigación científica, sobre todo por la Universidad de Virginia. La Facultad de Medicina ha estudiado muchísimo eso. Y lo que las personas que tienen una experiencia, una muerte física en el quirófano y pasan una serie de etapas, pero una de las etapas que pasan es un recuerdo de su vida. ¿Okay? Recuerdan su vida, dicen que recuerdan la vida en un segundo porque el tiempo y espacio es distinto. Pero aquí viene la parte interesante. Tú revives tu vida, te recuerdas todo, pero también vives lo que hiciste sentir a otras personas. O sea, por decirte, si en tu vida le tiraste un puñetazo a alguien, cuando tú haces el recuerdo de tu vida, tú sientes el puñetazo. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿cómo quiero que sea ese recuerdo de mi vida? Entonces, cada vez que estoy al frente de una persona, yo sé que si hago algo bueno por esa persona, ese recuerdo va a ser maravilloso. Pero si no lo hago, voy a sentir la decepción, voy a sentir la rabia, voy a sentir lo que yo generé. Entonces, eso es algo que tiene que ver mucho con lo que me estás diciendo, pero te quería pasar esta información también a los lectores, a la audiencia. Sí. Ok, ahora... La verdad que somos, pues, los seres humanos somos muy sociables, ¿no? O sea, somos una persona muy dependiente de nuestras relaciones y lo que las relaciones nos dan y lo que damos, ¿no? Déjame ahora hacerte una pregunta. Mira, yo te cuento que ahorita en estos momentos estoy escribiendo un nuevo libro que tiene que ver, que se llama Sanando tu niño interior. Que tiene que ver con todo, cómo tu niñez o los traumas de tu niñez finalmente los cargas en tu vida adulta y los traes a la empresa, a tu pareja, y en fin, etcétera, ¿no? Es una pregunta que me encanta preguntar y es, ya algo no, me comentaste en tu casa eran bastante exigentes contigo. Yo te preguntara si tuvieras que volver a tu niñez, ¿cuál sería un momento difícil de tu niñez? Por ejemplo, en mi caso me tocó una mamá muy inestable emocionalmente, que cada vez que hacía tareas conmigo me destrozaba. Yo respondería una cosa parecida, pero no sé qué te tocó a ti. No, mira, yo tuve la suerte, tengo la suerte, porque mi familia, mi padre murió hace 10 años, pero ahí seguimos, las 5 hermanas y mi mamá muy unidos, y ahora con los esposos y los hijos y los nietos y bisnietos de mi madre, ¿no? Entonces justo hoy día está llegando mi hermana con sus hijos y la bisnieta, y va a ser una algarabía de 2 semanas. Entonces tuve la suerte y tengo la suerte de pertenecer a una familia muy unida y de mucho compartir, ¿no? Y sí, vivimos muchos años muy difíciles de chicos por determinadas circunstancias que nos tocó vivir, pero yo lo que recuerdo no es esa parte de las dificultades que me tocó vivir. Yo siempre recuerdo que dentro de esas dificultades habían lindos momentos, ¿no? Y yo creo que es algo que a mí es un regalo que yo he recibido. No sé si yo lo he cultivado y yo lo he desarrollado, ver el vaso medio vacío, estar con el buen humor,
y disfrutar hasta de los momentos difíciles, o yo creo que es un regalo que me dio Dios, o que yo he además acrecentado, ¿ya? Pero de momentos difíciles yo me acuerdo cosas positivas, inclusive, ¿no? Y hay una anécdota que hace un par de años cuando comenzó la cuarentena se formó un grupo para contarle cuentos a niños y yo esta anécdota la volqué en un cuento, ¿ya? Cuando éramos chicas, fuimos con mis padres hacia el norte por Huallanca. Mi papá, ingeniero civil, había construido la central hidroeléctrica con el río del Quitaraxa, el agua del Quitaraxa. Entonces en el camino él nos mostró, este es el Quitaraxa, esta es la central, acá se recoge el agua, está la caída de agua que genera la energía y todo, ¿no? Y llegamos al hotel, cansados, después de un viaje, yo tendría 4 años, ¿ah? No más, y el agua de la ducha era helada, ¿no? Y mis hermanas regañaban, no querían meterse a la ducha, el agua, está helada el agua, y yo me metí y temblando decía, qué rica el agua del Quitaraxa, ¿ya? Esta es una anécdota con mis padres que a veces recuerdo, y como te digo, hasta escribí un cuentito el año pasado, pero que creo que marca un poco cómo soy, que aún en los momentos difíciles encuentro algo que me trae a mí un aprendizaje, algo alegre, algo que me ayuda a construir hacia el futuro, ¿no? Entonces, así como esa, hubo algunos años de dificultad en mi casa, pero yo recuerdo, frente a algunas falencias, yo recuerdo más bien las cosas que se había, ¿no? Si mi padre no podía estar en determinados eventos, pero mi madre nos hacía el rico menú, entonces yo recuerdo eso dentro de la dificultad, también resalta lo positivo, ¿no? Entonces, más que hablar yo de alguna cosa específica que haya pasado en mi infancia que me ha marcado negativamente o un trauma, yo diría que yo más recuerdo esta capacidad de resiliencia, de ver el vaso más lleno que vacío, y de optimismo, y de futuro, y que lo debo haber ejercitado en estos 4 o 5 años que vivimos mucha dificultad, que creo que me ha marcado. O sea, normalmente yo frente a los problemas soy calmada, veo lo positivo, puedo aislar lo negativo de por dónde vamos a salir, ¿no? Esto no quiere decir que no llore cuando haya que llorar o no abrace el dolor cuando lo hay que sentir, pero rápidamente puedo encontrar cómo saltar de ahí, ¿no? Y creo que he tenido también el privilegio de convivir en mi vida profesional con líderes en la empresa que han tenido esta misma característica y que nos hemos potenciado. Qué lindo. O sea, sí te tocaron momentos difíciles, desafiantes, Sí. y lo que tú sientes es que lo que marcó en ti es, o sea, porque hay muchas formas de reaccionar, pero la forma en que tú reaccionaste tiene que ver con esa resiliencia que esos momentos desafiantes te marcaron. Solamente una pregunta. O sea, no quedarte lamentando en por qué me pasó esto y qué triste mi vida, sino frente a esa tristeza, oye, qué bacán que yo pude hacer esto y el otro, aún en ese entorno, ¿no? Clarísimo. ¿Tus padres eran muy exigentes contigo? No, mis papás cuando yo decía exigentes porque ellos son bien hechos, ¿no? Y de las hermanas también hemos sido estudiosas, por ahí un par de mis hermanas en un par de años no les fue tan bien, pero somos personas esforzadas, nos gusta hacer las cosas bien, pero no es una cultura así de exigencia y que si no me traes el 20, no, y yo misma con mis hijos cuando eran chicos no me importaba tanto el 20 cuando iba por la libreta, además que son buenos alumnos los dos, así que es fácil decirlo, ¿no? No me importa la nota cuando sabes que traen buenas notas, pero yo siempre cuando iba por la libreta más bien preguntaba, ¿y cómo socializan? ¿Cómo se interrelacionan con los amigos? ¿Son felices en la clase? ¿No? Más que importarme tanto la nota. Entonces, lo que te decía hace un rato, exigentes en el sentido que hacemos las cosas bien. Entonces, es una exigencia más con más con el comportamiento y el modelo que con decir, hay que hacer, no, en mi casa, si se rompe algo, se rompe algo, se ensucia algo, se ensucia algo, no hemos Qué sido maravilla, frikis. qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Y si yo te preguntara, Mariela, te voy a hacer una pregunta muy difícil, pero a ver, dime qué piensas tú. ¿Cuál es el objetivo de la vida?
Mira, hace poco tuve la oportunidad que me preguntaran, hay una campaña de mi alma mater de la UP sobre los líderes con propósito, ¿no? Entonces tuve ocasión de pensar un poco cuál es el propósito y eh, mira, yo creo que el propósito combina tres aspectos. Uno es lo que tú sabes hacer, lo que te sale bien, tus capacidades, ¿no? Porque ponerte un propósito que luego de repente exige algo que realmente no tienes ni vas a tener. Entonces, lo que tú sabes, tus capacidades, que en mi caso es interrelación con las personas, ser analítica, solucionar problemas, ¿no? Lo otro es lo que a ti te hace feliz. No, perdón, mis capacidades son ser analítica, ser ejecutora, solucionar problemas, ¿no? Lo que me hace feliz es estar con la gente, interrelacionarme. Mi papá me decía, cuando te cases te vas a tener que casar en el Estadio Nacional, porque yo tenía mis amigos del colegio, de la universidad, de mi esposo, del trabajo uno, del trabajo dos, ¿no? Entonces me gusta construir relaciones con la gente, quizás por eso me gusta tanto tomar fotos, porque mantener y perennizar estos momentos de amistades y relaciones que vas construyendo, ¿no? Eso a mí me hace muy feliz, fuera del trabajo, estar con gente, organizar reuniones, y que si es del colegio, de la universidad, el otro día antes de terminar el año, ay, no he llamado a mis amigos del primer trabajo, llamé a un par, ¿no? Entonces, eso me hace feliz, estar con gente, me trae energía. Okay. Y lo tercero es, y aquello en lo que haces feliz a los demás, ¿no? Entonces, para mí un poco el propósito es cómo combino mis capacidades, lo que a mí me sale fácil, lo que sé hacer, con lo que me hace feliz y con lo que hace feliz a los demás. Entonces, para mí es un poco solucionar problemas para los demás, porque soy ejecutora, soy analítica, puedo encontrar las soluciones para la gente, porque me encanta estar con la gente. Entonces, ese es mi propósito, y por eso es que creo que siempre tengo la agenda tan llena, ¿no? Porque me cuesta decir que no cuando me piden algo y que yo, o ni siquiera me lo piden. Yo escucho que hay una dificultad en algún lugar y yo siento que tengo los recursos, tengo el conocimiento, tengo el consejo, ¿no? Tengo la capacidad de ayudar a alguien, hasta con un consejo, o sea, porque el recurso no solamente es material, ¿no es cierto? Puede ser de conocimiento, de consejo, de capacidad de palabra, de capacidad de reflexión con alguien, ¿no? Entonces ese para mí es un poco el propósito, identificar, tener sensibilidad de dónde hay alguna problemática que yo pueda aportar y que siempre sea construyendo relaciones y ayudando a otros, ¿no? Ese creo que es mi propósito. Y que Lindo. coincide mucho, la verdad, con el propósito de Ferreycorp, ¿no? Nosotros, nuestro propósito es juntos creamos desarrollo. Discutimos cuando lo escribimos si le poníamos o no la palabra juntos, porque es un poco repetición. Cuando dices creamos desarrollo, es obvio que es primera persona plural, ¿no? Entonces es Claro. con alguien más. Pero quería enfatizar que era juntos, ¿no? Entonces nuestro propósito es juntos creamos desarrollo, y creo que va un poco de la mano con mi propósito personal, cómo con otros hacemos la vida mejor para los demás. Qué lindo. Entonces, para la gente que nos está oyendo, que está interesada, que no tiene un propósito, eh, piensen en qué son buenos, ¿no? En qué realmente destacan, en qué son buenos, qué les apasiona, qué les hace feliz, qué los realiza, y hacia dónde quieren contribuir, hacia un grupo, hacia qué grupo quieres contribuir con eso que eres bueno y que te apasiona. Y en esas tres Esa circunferencias, intersección. en esa intersección está el propósito. Muy lindo, muchas gracias. Muy bien, entonces, a ver, hablemos un poquito del tema humano en la empresa. O sea, y quizás la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿tú crees que el hecho de ser mujer te da ventaja en liderazgo? Y Sí, aquí sí estoy pensando, los hombres y las mujeres son distintas, así definitivamente lo son. es, así Entonces yo es, te eso pregunto si tú coincido sientes con sí. que el ser mujer te da un hecho en liderazgo o no. Yo creo que el liderazgo, pues, es personas, ¿no? O sea, no lidera objetos, lidera personas. Entonces, creo que las mujeres tenemos más habilidades de abrirnos a la conversación,
cuando alguien está atravesando por un problema, creo que a veces a los hombres les es más difícil encarar la situación y decirla con todas sus letras, no tampoco brutally honest, sino con cuidado, con empatía, con generosidad, con cariño, ¿no? O sea, las mujeres solemos ser más suaves, más cariñosas, el hombre es más directo, más duro de repente, ¿no? Entonces yo creo que sí, las mujeres tenemos en ese sentido algunas condiciones naturales en la interrelación con las personas que nos permiten hablar un poco más, escarbar un poco más, atrevernos a decir, oye, yo veo que te está pasando esto, ¿no? Quizás le tenemos menos miedo a esas conversaciones difíciles que los hombres, eso por un lado. Otra característica que yo creo ayuda a las mujeres es nuestra coquetería natural, ¿no? De repente estás abordando un tema difícil, pero haces una broma, una sonrisa, entonces creo que también se baja un poco la intensidad cuando estás de repente en alguna situación que ya está llegando a una crisis o se elevó la temperatura, ¿no? Entonces creo que nuestro volumen de voz, nuestra broma, nuestra coquetería natural, como digo, puede ayudar a relajar algunas tensiones, ¿no? Yo encuentro esas dos como elementos. Y la otra quizás también somos más intuitivas, ¿no? Más intuitivas, más perceptivas, o sea, mirar más allá de lo obvio, porque somos más detallistas, ¿no? La mujer está mirando el detallito, que el dibujito pinta hasta la última esquina, ¿no? Entonces quizás como somos más detallistas también tenemos más capacidad de detectar lo no obvio. Interesante. Y si yo te preguntara a ti, ¿qué es para ti un buen líder? O sea, pensando ya en lo que tú buscas en Ferreros, en general, ¿cuáles son para ti las cualidades más importantes de un líder? La primera es setear una visión, ¿no? O sea, el líder es como cualquier emprendedor o cuando, no sé, pues cuando Cristóbal Colón quiso venir a descubrir América, es poder plantear tu visión, entusiasmar, ¿no? Tener una claridad, primero la claridad en poderla describir, pero también la emoción y la pasión que le pones en comunicar tu visión. Entonces, para mí la primerita es eso, ¿no? La visión. Luego, tampoco queremos ser solamente visionarios e ilusos, sino poder estructurar un plan alrededor de ella. Quizás antes de eso es captar al equipo, ¿no? Captar un equipo con esa claridad de tu visión y con esa pasión que le pones a lo que quieres lograr, captar un equipo variado, multidisciplinario, ¿no? Con diversidad de verdad, porque yo a veces escucho que se habla de diversidad, pero tú de repente en algunas empresas ves que todos los líderes hablan igual, se peinan igual, se visten igual, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diversidad? Entonces, un equipo diverso, donde todos aporten, ¿no? El tercer elemento es tener un plan y monitorear la ejecución, porque otra vez tener el plan guardado en un cajón, no, monitorear la ejecución. Y eso quizás es, digamos, la estructura básica, ¿no? La visión, tener el equipo y tener el plan con su gobierno, con su monitoreo. Pero luego viene mucho ya de la parte emocional y comunicacional, o sea, comunicar. Para mí es un cuarto básico, ¿no? Comunicar y comunicar. Y comunicar de manera muy estructurada, pero también comunicar de manera más improvisada e informal, y eso supone estar disponibles, ¿no? Estar disponibles y que nos vean, y no solamente que mandas el comunicado, sino nos ven y permitirte hablar de manera informal y con bromas, y que vean a esta persona más allá del rol, ¿no? Y dentro de esa comunicación también es la capacidad luego de enmendar el rumbo cuando algo no está saliendo como tiene que salir, y reconocer, ¿no? Reconocer mucho, que también ahí creo que las empresas tenemos que trabajar mucho. De hecho, es una de las cosas que queremos trabajar más en la corporación: reconocer y reconocer. Que eso construye constantemente, va retroalimentando, ¿no? A lo primero, que fue ser capaz de animar a la gente en tu sueño. Diría, esas Sí. son las condiciones principales. Entonces,
Para poder comunicar una visión tienes que tener un pensamiento estratégico y articularlo bien, y tiene que ser realista, tampoco vas a traer una visión de un inalcanzable, sí que tenga dosis de algo de inalcanzabilidad, ¿no? Para esperar cosas grandes, y comunicar mucho, mostrarse humano, mostrarse vulnerable, mucha horizontalidad, estar con la gente. A mí me gusta mucho, a veces nos hacemos la pregunta si tenemos muchas reuniones, pero es que yo creo que, al menos en el rol del CEO, mi vida es reuniones, ¿no? Más allá de lo que ya trabajo fuera de ahora aquí todo lo que es documentos, presentaciones, etcétera, pero mi día a día, cuando estoy en empresa, es reuniones, donde constantemente estás reafirmando la visión, constantemente estás congregando al equipo para ir juntos en el camino de esa estrategia, constantemente estás monitoreando, constantemente estás alentando, ¿no? Y déjame hacerte una última pregunta. Si tú pudieras regresar al pasado 10 años atrás, hace 10 años, bueno, ya era gerente de Ferreira, ¿qué consejo te darías hace 10 años de lo que sabes ahora, de tu experiencia de ahora, de toda tu trayectoria? ¿Qué consejo le darías a Mariela hace 10 años? Puede ser un consejo personal, puede ser un consejo de trabajo, puede ser ¿Qué consejo le darías? O sea, esta sabiduría que has acumulado estos últimos 10 años, ¿cuál sería la esencia que le dirías a Mariela de hace 10 años? Mira, a ver, no sé si consejo o mensajes, ¿no? O sea, el primero que le diría es una chamba. O sea, esto requiere esfuerzo, requiere dedicación. No solamente es el charming de ser CEO y tener en tu tarjeta CEO. O sea, es, es bastante trabajo y demanda mucho esfuerzo. Y demanda mucho esfuerzo personal y familiar, ¿no? Sin embargo, la retribución, digamos, paga con creces, y no estoy hablando de la retribución económica, por supuesto, paga con creces el gran esfuerzo que demanda. O sea, demanda esfuerzo de muchas horas de dedicación, de horas de preocupación, de todo el tiempo estarte exigiendo para pensar estas nuevas estrategias y poder seguir trayendo esta visión, ¿no? O sea, demanda mucho. Además, creo que hay a veces un malentendimiento de que la empresa es el CEO, ¿no? Cuando grafican mucho a las empresas con el CEO, yo siempre discuto con los medios que quieren poner la foto del CEO, le digo, pongamos la foto del equipo, ¿no? Porque el CEO no es Superman ni Superwoman, ¿no? Pero de hecho, todo el mundo lo mira y todo el mundo exige. Entonces, es muy exigente, demandante, más de una vez vas a enfrentar dudas, más de una vez vas a enfrentar escenarios difíciles, un negocio que sale mal, no consigues los equipos, en nuestro caso, que necesitamos para atender a nuestros clientes, lo que fuera, ¿no? Entonces, muchos momentos de tensión y de crisis se van a vivir, pero la retribución paga con creces. ¿Y por qué paga con creces? ¿No? En la medida que la empresa tiene un claro propósito, y la empresa no solamente mira sus resultados económicos, sino mira todos los resultados, ¿no? El triple resultado, el impacto que genera, cuánto está cumpliendo su propósito. Entonces, tú saberte parte de, y además no solamente parte de, sino líder principal de esa historia maravillosa, que no solamente es lo que pasa al interior del local o de tu empresa, sino que es una historia maravillosa que tiene tanto impacto. Entonces, eso es lo primero que yo diría, ¿no? Y eso me hace acordar cuando yo llegué a mi casa y le conté a mi esposo que me había hablado Óscar Espinosa para ser gerente general y que iba a entrar a este plan de sucesión por 3 años, que íbamos a también tener interacciones con Caterpillar, pero claro, yo no era la ingeniera del grupo, ¿no? Sino la economista financiera del grupo, entonces todo un plan de sucesión, tenía que exponerme mucho más a todo el tema de operaciones y técnico, en fin. Entonces llegué a mi casa y le conté a mi esposo de esta propuesta que me había hecho Óscar. Y lo primero que él me dijo fue, ¿cuántas familias van a depender de tus decisiones? Y no fue un consejo, ni fue un mensaje, pero fue una pregunta que con ella
me traía un súper mensaje, ¿no? Que tiene que ver con eso de la retribución a todo este gran esfuerzo. Entonces, el ver hoy día que cuando yo tomé la gerencia general, probablemente no me acuerdo el número exacto, pero seríamos, no sé, 1.000, 2.000 personas y ahora somos 6.500 y todo lo que hemos hecho en estos años y que hemos reforzado todos los temas de sostenibilidad, de responsabilidad social, del propósito de crear desarrollo. Entonces, vale la pena todo este esfuerzo. Y yo en esa época me preguntaba, me pasé un año, creo, preguntándome por qué quiero hacer esto y si lo quiero hacer, porque mis hijos todavía eran chicos y iba a significar algún costo familiar, ¿no? Algún sacrificio familiar, y yo siempre me preguntaba y decía, tengo esas características que esta empresa requiere. Ferrey Corp, Ferreyos, las empresas del grupo, gestionamos siempre hablando de valores, ¿no? Nuestro valor de la integridad, de la equidad, del compromiso, del respeto a la persona. Entonces decía, wow, qué privilegio ser yo quien sea esta nueva generación, que lidere y que represente a esta nueva generación, ¿no? Entonces, quizás para ponerlo a manera de consejo, yo diría hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Por qué lo quiero hacer y qué va a significar eso para mí, para mi familia, para la empresa? ¿Soy yo realmente la persona llamada a hacerlo? De repente hay alguien al costado que lo va a hacer mejor que tú y más bien le conviene a todo decir, no, yo no voy a seguir peleando por esto. Entonces, hacerte mucho esta pregunta de por qué y para qué, ¿no? Y por quién también, ¿no? Y esta pregunta de mi esposo que fue, ¿y las familias? ¿Cuántas familias son? También le dieron un alcance que yo la ampliaría, porque no solamente son las familias de la empresa, sino las familias alrededor nuestro. O sea, el año pasado que hemos cumplido 100 años, hemos hablado mucho de la cantidad de gente que es parte de esta historia, de esta maravillosa historia. Son 7 generaciones de trabajadores, 7 por poner un número, hemos hecho los fundadores, después vino tal generación, después esa, la mía, la que ya, las 2 siguientes, ¿no? Entonces, hemos hablado como de 7 generaciones, pero esas son las que han pasado por la empresa, pero también están las muchas personas, las muchas generaciones de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de todos los grupos de interés. Entonces, verlo desde ahí, ¿no? Y verlo como un gran privilegio el poder tú tomar este rol. Entonces, supone esto un gran compromiso contigo, con la empresa, con el entorno, y quizás yendo otra vez a esto del propósito, o sea, ¿qué hago yo bien? ¿Qué me hace feliz? Y cómo aporto a los demás, ¿no? Entonces, claro, el esfuerzo al final va a traer un impacto tan grande para tanta gente y entenderlo así, ¿no? Hay que prepararse mucho desde el punto de vista profesional y las capacidades que se requieren, comunicacional y alentar, pero también agregarle este gran componente que tiene el propósito y el impacto de las empresas y cómo el CEO tiene que ser muy visible en esa conversación, en la conversación de gestionar con valores, en la conversación de gestionar con propósito, en la conversación de gestionar con impacto para tanta gente. Y yo creo que hoy día es más necesario que nunca, ¿no? Entonces, yo diría, mi consejo a cualquiera que quiere ser CEO es que haga la reflexión si está listo para ser un CEO con propósito, un líder con propósito y llevar a su organización a ser una organización con propósito y con impacto. Y eso supone multiplicar el esfuerzo, se vuelve exponencial, porque ya no solamente es lo que requiere tu empresa de ti como CEO, sino lo que requiere la sociedad de ti como CEO. Y hoy día se habla pues CEOs más vocales, CEOs más visibles, pero además CEOs más actores de tantas cosas que requiere hoy día el país. Qué lindo, qué linda nota para terminar, porque, porque realmente es muy fácil, y también por mi experiencia ayudando a CEOs, que, no sé, la motivación no sea tanto el servicio o el propósito como tú lo pones, sino inflar mi ego como CEO, ¿no? Entonces, qué desafío, ¿no? Y qué lindo que tú lo tengas tan claro y además tengas un marido sabio que tenga ese enfoque también, porque
porque realmente uno, digamos, el ego es muy tentador, es un afrodisíaco el ego. Entonces, de alguna manera te puede enganchar y puedes tomar el rol de CEO por el poder que eso significa, por el prestigio que te da. Pero tu consejo, Mariela, es realmente si quieres ser CEO, es por el propósito que vas a traer y la contribución que vas a traer. Y eso me parece un comentario muy valioso y un lindo punto para terminar esta entrevista y agradecerte muchísimo y felicitarte muchísimo y qué lindo que hayan personas como tú que traigan este pensamiento más moderno de lo que es un SEO. Gracias por la entrevista, Mariela. Gracias a ti, David. La verdad que un placer y gracias a ti también por los regalos que me has hecho a lo largo de la conversación hoy día con varias reflexiones. No, gracias. Listo, nos estamos viendo. Gracias. Adiós.